Bueno, buenas tardes a todos. Le queremos dar la bienvenida en este nuevo reunión del ciclo que, como saben, parte del libro Mujeres del Psicoanálisis, de lo cual Esther es una de las autoras, conjuntamente con tres autoras más. Se los recomendamos. Ya pueden, si los que están en Buenos Aires pueden acceder a pedírnoslo y vemos cómo se los podemos hacer llegar. Y tenemos la linda noticia de contarles que ya firmamos el contrato con una editorial que va a ser ebook. Así que si todo sale bien, estamos a la espera de las revisiones, bueno, y una serie de cuestiones de la editorial. Vamos a contar con el libro de book que va a estar distribuido por los canales más importantes, Apple, Amazon, Google, en todo el mundo. Y bueno, principalmente para el lector hispano, pero hoy sabemos que con la inteligencia artificial también pueden acceder los que son de otra lengua, así que bueno, no sabemos hasta dónde pueden llegar. Bueno, este ciclo que ya lleva un tiempo de, de, que comenzó. Igual vamos a tener la oportunidad de recuperar las primeras a posteriori, los que son nuevos y entran hoy. Eh, eh, Tiene como cometido hacer conocer a estas mujeres que fueron tan importantes para el psicoanálisis y que verdaderamente quedaron en anonimato, como recién veíamos, fueron recuperadas muchísimos años después y recién ahora estamos pudiendo acceder a esas biografías. En este caso, la reunión pasada, Esther Migravi nos presentó a Sabina Spielreich, verdaderamente una figura excepcional, hermosa, porque verdaderamente era muy hermosa, con una vida muy pasional, hoy va a continuar Esther Migravi. Les contamos que este ciclo está organizado por Discurso Freudiano, Escuela de Psicoanálisis, y cuenta con el acompañamiento y el auspicio de la Facultad Internacional de Psicoterapia y Psicoanálisis Lalange. Así que para nosotros ese acompañamiento es una alegría muy grande, porque, bueno, la idea es que más personas puedan participar de estas reuniones y poder acceder a estas biografías que verdaderamente, bueno, exige un estudio como tuvimos nosotras para meternos en lo que descubrieron, lo que hoy es actual, quiénes fueron, cómo vivieron. Así que bueno, damos inicio, le doy la palabra a Esther, no sé si me olvidé de algo, Esther, podés comentarlo vos. No. Bueno, estas serían, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todas. Esta es nuestra séptima reunión, haciendo el cálculo de cuántas hemos dado ya. Bueno, yo voy a continuar en esta reunión hablando de Sabina Spielreich. Como ya había empezado a hablar de la primera etapa de su vida hasta llegar a su primer gran trabajo sobre el devenir, como el origen de la destrucción como origen del devenir, voy a seguir ahora tomando a partir de que ella viaja a Ginebra, porque digamos, así como decía hace un ratito Carlos María Benítez, el tema de que el psicoanálisis no siempre es bienvenido a todos lugares, al parecer Sabina no estaba bien ubicada en ninguno de los lugares que fue dando, entonces estaba buscando dónde ubicarse, y lo que vamos a ver es que ella tuvo una vida en donde se trasladó bueno, de Zurich, donde ella estuvo internada y luego estudió para hacer la formación médica y psiquiatra y psicoanalista. Después viajó a Viena, después estuvo en Berlín, en Ginebra, de nuevo en Suiza, luego a Viena y finalmente en Rusia. Y allí en todos estos lugares tratando de desplegar su interés por el psicoanálisis y la transmisión y su clínica. Bueno,
Cuando ella llega a Ginebra, en Suiza, eso es en 1900, a ver, primero en 1911 es cuando es recibida por Freud a sus 26 años y entra a, a la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Allí era, en ese momento, vuelvo para atrás un poquitito, ella es la primera mujer en ese momento que llega, porque antes estaba Margaret Hilferding, quien ya había renunciado porque se había alistado, digamos, de alguna manera al movimiento generado por Alfred Adler, que se había separado de la teoría freudiana. Entonces ella cuando llega ya no había otra mujer. Después veremos que hay un trabajo de Margaret Hilferding sobre el amor a la madre, porque empiezan estas psicoanalistas en 1911, 1910, a hablar de esa relación a la madre, la cual para el vínculo, y luego vamos a ver cómo retoma del amor madre. Yo voy a hacer todo un recorrido de esta última etapa de ellos, y después me voy a Esther, se corta un escritura poco tu y su voz. desarrollo respecto a la teoría psicoanalítica. No sé si estás muy alejada del micrófono o Bueno, del... No es no del sé, micrófono. es Se internet, corta un poco. no se escucha, me vengo más cerca. Bueno, No, yo voy a fíjate, hablar si no se entonces de escucha, esta segunda etapa de ella. A ver, cualquier no cosa está, se te escucha podés poner ahora. por el teléfono, porque se corta. Bueno, vamos a ver, dale, Esther, seguí nomás. Estoy con el teléfono. Bueno, Está con continúo. el teléfono, En esta perdón. segunda etapa, ya estoy con el teléfono. Bueno, ella en, digamos, en 1900, no sé, 15, 16, cuando ya se va a, a Zurich y está ahí este, en este otro país, ella ahí conoce y entra en relación con Piaget. Jean Piaget, el gran conocedor de la psicología del niño, que se ocupó de la psicología cognitiva, y lo que vemos que a ella ahí le interesa es el tema del lenguaje. Ella empieza a interesarse con el desarrollo del niño y el tema de la lingüística. Ahí trabaja sobre un artículo que se llama El origen del discurso hablado. De ella es con Piaget. Piaget fue paciente de ella durante 8 meses. Pensemos a la época de antes, que era una sesión al día, digamos, todos los días de la semana, o sea, fue bastante intenso. Y Piaget ahí resuelve algunas cuestiones respecto de su infancia y decide no continuar con el análisis, pero seguían trabajando juntos. Y juntos escribieron textos que tienen que ver con el origen, el desarrollo del discurso hablado, porque Sabina había escrito algo muy interesante sobre el origen de las palabras infantiles mamá y papá. Ella decía que para que el niño llegara, o la niña, con mayor claridad al desarrollo de la palabra, era cómo esas palabras llegaban a través del cariño de la madre. La importancia de transmitir con afecto las palabras hacía que el niño o la niña tuviera más acceso al lenguaje. Esto después ella lo va a ver cuando está en Rusia con otra persona importante, otra figura importante, que era Lev Vygotsky, que hablaba también de las interacciones sociales que ayudan a los niños a desarrollar su capacidad para usar el lenguaje. La importancia de la interacción social y cultural en el desarrollo cognitivo. Hubo trabajos de Sabina, por ejemplo, sobre cómo es el descubrimiento del nacimiento del hombre, su primera hija Renata, y todo este desarrollo de cómo la niña pensaba que nacía una persona, lo retoma Piaget, y también habla del desarrollo digamos, tiene un trabajo similar sobre el simbolismo del niño. También trabajó temas como la fobia infantil, de acuerdo a el simbolismo animal, sueños sobre la menstruación, las manifestaciones del complejo de Edipo en la edad infantil. Vemos que el desarrollo sobre sus textos fueron muy importantes. Cuando ella está en Ginebra,
ella hace muchos artículos escritos. Después pasa una etapa de su vida donde solo se dedica a la medicina y la música, porque la música también era otra de sus cuestiones interesantes y creo que en la película se la ve o se escucha su canto. El Instituto Rousseau, cuando ella llega, estaba asociado a la Asociación Psicoanalítica de Zúrich, pero ella llega con una carta de recomendación de Freud y a su vez llega con muchos libros que Freud le había dado. Entonces, ella entra como analista didacta a trabajar con los psicoanalistas de este instituto, por eso es que seguramente analizó a Piaget y a algunos otros, y a su vez también daba clases de formación. Después ella vuelve a Berlín. En Berlín se encuentra con Karl Abraham y no hay buen acuerdo entre ambos. Entonces, en esto que decimos, que ella estaba buscando su lugar, dónde desarrollar su formación, porque además ella escribía muchísimo, como vemos, entonces había cierta como discordancia entre lo que ella quería transmitir y los lugares a donde se acercaba. Entonces, después va a Berlín, se vuelve de Berlín después va nuevamente, digamos, vuelve a Viena, nuevamente con Freud. Ella en Berlín conoce al que va a ser su marido, que era 20 y pico de años mayor que ella, médico, creo que cardiólogo, con el que después tiene su primer hija Renata. Entonces, ella después, cuando vuelve a Viena, sigue un tiempo trabajando. Freud le deriva a 2 pacientes y empieza a derivarle niños, porque ella empieza a trabajar. En principio trabajaba con psicosis y después se interesa mucho en esto del desarrollo infantil. Entonces trabaja con niños, porque así como le interesaba la infancia, la cuestión edípica y demás, también le interesaba el tema del lenguaje y la socialización. Entonces, después de todo esto, ella queda como interesada en pensar si se vuelve a Berlín o vuelve a Rusia. Y entonces lo plantea con Freud. Y Freud, en ese momento, como era un momento de apogeo del Instituto Psicoanalítico de Moscú, le acepta que le aconseja, porque el contacto con Freud seguía, si era estando en Viena o era a través de las cartas o de los trabajos escritos. Entonces Freud le acepta y le aconseja que bueno, que está de acuerdo con que vuelva a Moscú. Entonces, ahí se va a encontrar con Vygotsky, este psicólogo ruso, que yo les comentaba que tenía la teoría que hablaba de la socialización del niño y la aparición del lenguaje, y ella lo que pretende ahí es armar algo respecto de la infancia, porque había otra psicoanalista rusa que se llamaba Vera Smith, o Schmidt, que trabajaba el tema de la infancia y había creado una institución para los niños con ciertos problemas de conducta, que es la que aparece en la película. Esa institución que conforma esta analista Vera Schmidt y Sabina contaba también con 54 profesionales más en el trabajo con los niños. También la conocemos como la White Nursery porque trataban de que todo fuera blanco y esto ellos lo tenían en cuenta también, fue un espacio de libertad y de juego. Por eso yo les comentaba a los que estuvieron la semana pasada que me hacía pensar si algo habrá tenido que ver con su infancia, que había sido formada en una escuela de preescolar, que era una novedad en la época, el inicio de la preescolar, porque Froebel era un pedagogo que inventó, o él fue el que formó la idea de del jardín de infantes y la etapa preescolar. Jardín de infantes lo nombra como el jardín donde van a crecer y desarrollarse, por eso de jardín, los niños. Y había inventado esta cuestión del juego. Había juegos didácticos, juegos de madera, para que el chico pudiera desarrollar su inteligencia y su modo de expresarse a través del juego, digamos, su fantasía, sus fantasmas. Bueno, estas cuestiones ella las lleva, digo, algo habrá quedado en ella, porque eso tiene que ver con lo que después hacen en la White Nursery con esta colega, donde trataban de poner en juego el concepto de seres libres. Y es ahí donde vimos que entre otros niños estuvo el hijo de Stalin, que venía con un nombre falso. Bueno, ahí también trabaja el tema de la concepción infantil del mundo y otros textos
respecto de la infancia. Esta guardería o este lugar de niños duró pocos años porque fue cerrado en 1926 aproximadamente por el nuevo régimen de Stalin, donde todo esto que era tan fructífero y tanto desarrollo cultural y social cambia totalmente con este nuevo régimen. El tema es que primero cierran la nursería, después empieza a haber dificultades para el ejercicio del psicoanálisis y finalmente, en 1936, Stalin prohíbe al psicoanálisis. Ella sigue, no se va, esta es una pregunta que siempre nos hicimos, inclusive quien fue la fundadora y directora de esta escuela, Discurso Freudiano, recuerdo que se preguntaba por qué, cómo fue que no se fue y siguió allí. Y entonces ella siguió, aunque sea tratando de trabajar, estuvo como médica de escuelas, en escuelas, trató de seguir como pudo. Ya había muerto su marido en 1937 de una enfermedad. Su padre no queda claro de qué manera murió también en la misma época. Y también empezó a suceder otras muertes porque a sus hermanos, que eran 3 varones, uno era psicólogo que se ocupaba de técnicas de test y había sido muy importante en el desarrollo de las técnicas, fue asesinado porque se lo consideraba contrario al régimen y también mataron a sus otros 2 hermanos que eran científicos, que no iban para la época. Bueno, ella no se retira, va a su ciudad y finalmente en 1942 es asesinada por las tropas de tropas nazis que entran a Rusia y muere ella junto a sus 2 hijas, una de 26 años y otra de 13 años. Nosotras tratando de ver qué habría pasado con ella por seguir adelante, y les voy a leer este pedacito final de mi escrito antes de comentarle estos 2 trabajos que ella hizo que son muy bonitos para leer. Al final yo pongo algo que pude tomar de su diario, porque ella escribía mucho, ¿no? Eso lo habíamos visto la semana pasada. Ella era muy escritora y desarrolló el fin de su análisis con la escritura. En su diario, que ella lo tenía desde muy joven, hay una parte que parece que dice algo así como esto: desafío, porque en la vida he de realizar algo noble y grande. No estoy hecha para lo cotidiano. Para mí se trata de una lucha de vida, lucha a vida o muerte. Ningún dolor me es demasiado insufrible y ningún sacrificio demasiado grande como para impedir cumplir con mi destino. Eso está escrito en su libro que se llama Juego Limpio, ya que su apellido es Pierrin, si lo dividimos, en alemán quiere decir ambas palabras, ¿sí? Porque se decían que con ella habían pasado un juego sucio, por lo que vivió con su análisis y la transferencia erótica, y eso daba cuenta de este juego limpio. Bueno, así fue sentar, antes de abrir a las preguntas, estos 2 textos de Sabina que, bueno, gracias a Internet y la conexión que podemos tener con colegas de otros países, a mí me lo hizo llegar una colega mexicana que se llama Elena, una colega española que se llama Trinidad Simón Macías, y ahí nombra estos textos de Sabina. Digamos, directamente no tengo los textos, tengo lo que esta otra colega pudo rescatar de estos textos, porque en español no los tenemos, si no fuera por esta forma. Bueno, ella siempre tomó en cuenta la raíz freudiana de las teorizaciones. Hay un texto primero que se llama Amor Maternal, donde en ese texto lo que Sabina muestra es la huella primera de la madre que está fijada en la elección de objeto de deseo del sujeto. O sea, cómo influye la huella primaria de la relación con la madre para la elección posterior de objeto cuando un hombre busca una mujer, por ejemplo, porque acá lo determina en relación a la elección sexual, de deseo de un hombre hacia una nueva mujer.
Entonces, habla de una fuerte fijación a los modelos maternales, producirán grandes resistencias hacia cualquier objeto de amor sexual. En cada mujer, en cada imagen de mujer, se inmiscuye la imagen matriz de la madre, casi consciente o inconscientemente. Bueno, este texto, que es el primero que voy a nombrar, Amor Maternal, según comenta que ella lo escribe, Sabina. Estos textos son de 1913, o sea que ahí todavía estaba en Viena. Este texto, Amor Maternal, entonces, lo escribe a partir de una nota que su hermano, Jean Spierrien, le hace llegar sobre un recuerdo personal. Lo que le dice el hermano de este cuento es: una niña de 6 años de edad quiere tener a su hermano pequeño en su camita. En su camita. Mamita, le pide, déjame disfrutar de su hermoso cuerpecito. Entonces dice que Sabina narra en palabras de la niña, evocando el deseo de esa niña. Que Sabina no ignora que la ternura del enunciado no vela la carnalidad de las palabras, porque habla del cuerpecito. Pero para sacar, digamos, para no lastimar a estos padres respecto de la inocencia de la niña, decía que esta niña era muy vigilada por sus padres, que no tienen ni idea de cuestiones sexuales, ¿no? Quiere tapar eso. Acá dice que este estilo elegante de Sabina permite tomar la fascinación de la niña por el cuerpo del varoncito sin producir escándalo, para su época. Por lo cual subraya el amor y no al falo. Pero está hablando de saborear, gozar, la palabra carne podría decirse también, ¿no? La niña pide disfrutar del cuerpito del hermano. La pregunta es, ¿está identificada con la madre en posición de hacer con el hermano lo que la madre hizo con ella, como se observa en el juego con la muñeca? ¿O está identificada la madre en lo que el bebé es para la niña? Perdón, está identificada la madre con lo que bebé es para la madre, algo que atañe al cuerpo y al goce. Sabina nos dibuja a la niña y al hermanito entregados a la ternura gozosa del roce. Entonces se pregunta, ¿podemos suponer que para los más pequeños el contacto de una hermana le es igualmente agradable al contacto con su madre? Entonces también nombra aquí el lugar de equivalencia entre la estructura psíquica de la madre y de la niña. Y entonces ahí va a afirmar Sabina que las experiencias de ternura también dejan huella. La sexualidad en juego imprime la huella velada por el amor. ¿Por qué sorprenderse si esta impresión, como cualquier otra, deja una huella en nuestra psiquis? Cualquier otra siempre puede ser cualquier otra experiencia de sexualidad y amor. ¿Por qué debería darse por poco probable la afirmación de que el primer amor físico de los adultos recurre a estas experiencias infantiles? O sea, se replantea esto. Este amor de adulto retrotrae a ese primer amor físico de la infancia o ese amor infantil, de experiencias sexuales infantiles. Entonces habla que el amor físico, esta juntura de amor y sexo, dispone de una previa huella significante en la memoria de un sujeto, una huella constituida antes del Edipo, porque acá estamos hablando de experiencias muy tempranas, previas a la cuestión del complejo Edipo que nos trae Freud. Es donde habla el nacimiento, ¿no?, de la subjetividad antes del Edipo. Bueno. Acá toma también que la madre y la hermana, como formas equivalentes en la estructura, en el deseo referido al cuerpo, y el amor, la ternura y la delicadeza más allá del cuerpo. Habla también del incesto materno, algo novedoso para pensar en la época, como produciendo síntomas de asco, vergüenza, miedo o angustia. Spierren también transmite amablemente cómo toma el dolor, al tiempo que señala con firmeza la raíz del sufrimiento. Si la madre es la forma de la elección de objeto amoroso,
consecuencias subjetivas y posiblemente para la pareja, relacionado justamente con la matriz materna de su amor a la madre. Buscará en la otra la satisfacción del deseo de aquel amor tan maternal a la mujer elegida. No permite que pueda ser satisfecho o el asco, la vergüenza o la angustia, que se harán presentes. Amar a una a la que degradará si la desea, pues contiene la imago materna, y desear a la otra que satisfaga el goce carnal. Sabina Spierren apunta en esta dirección con un estilo conciso y breve. Permite a un público curioso, porque lo que plantea es que Freud en esa época, estos trabajos salen en la revista Imago de la época de Freud, lo que quería es cierto tipo de divulgación. Entonces, este tipo de escritura de Sabina permitía llegar a este público curioso que podía acercarse a saber sobre las cosas serias del aparato psíquico, pero de una manera más cotidiana para ser nombrada. Bueno, y siguiendo con el estilo de Sabina, vamos a ir al segundo escrito que también aparece en la revista Imago, que se llama La suegra. Allí volvemos a encontrar una Sabina interesada en el análisis de lo femenino. La suegra está entre la mujer y la otra. Entonces, encierra a una aguda crítica al patriarcado reinante en la época donde se pensaba en este tipo de relación de clases sociales. Dice, a su modo, con su forma, en este artículo nos propone analizar la relación entre mujeres, o por lo menos con la otra, en la vida de una mujer, el otro es la otra. O sea, estaría la mujer, el marido y la suegra. La nuera y la suegra pierden parte del concepto de Freud sobre un apartado de Tótem y Tabú, que es el horror al incesto, porque habla del tema donde Freud dice la referencia al tabú entre el yerno y la suegra. Spierren retoma el tema para situarlo en la sociedad occidental y contemporánea. El desarrollo del mismo gira sobre este triángulo, madre, hija, suegra, donde la madre de la hija se alegra más del matrimonio de su hija que la madre del hijo. La alegría cruzada entre dos madres, o sea, tenemos la suegra para el hijo, la suegra para la hija. Entonces, la del hombre va a estar más feliz porque su hija esté con un hombre que la suegra de parte de la mujer cuando ella es la nuera. La alegría, dice, cruzada entre dos madres, con retrato de hija al fondo, ocupando el polo de deseo para las tres. El hijo de la suegra, el varón nombrado, una mujer y la otra a la hora del deseo. Spierren se pregunta por las razones del deseo de las madres implicadas en estas relaciones y trae un aspecto sociológico, dejar que la hija esté casada. Spierren, al tiempo que pone la mira en los movimientos libidinales inconscientes, apartando lo social, hace una denuncia. Una de las madres pierde y la otra gana. ¿Cuál es la que gana y cuál es la que pierde? Bueno, ella dice que la que gana es la madre de la mujer y la que pierde es la madre del hijo. Lo curioso e interesante que va dilucidando esta situación es que la madre gana, la madre de la hija, porque con esa hija casada vive la vida de la hija. Es decir, rivaliza por el deseo del hombre de su hija. No da paso, menos aún, dice, a la mujer que su hija es. No abre las puertas y no se las cierra. Compite con la hija respecto del amor de esa hija con esa pareja. Sabina dice que fue sabia y afirma que ya empieza algo que empieza a ser aceptado en esa época. La relación de una madre con su hijo es distinta de la relación de una madre con un hijo, por el acento de la maternidad. Una hija va a llegar a ser madre, o suponemos que puede llegar a serlo, al igual que ella, que se va a ocupar de sus hijos de la misma manera que ella se ocupó de esa hija. Y le confiere esta relación madre-hija una intimidad
más profunda. Dice que la relación madre-hija es de una intimidad y una intensidad con gran profundidad. Y precisamente ese lugar común de ser madres o mujeres, ambas deseadas por un hombre. Esto estamos pensando en el plano figurativo de una mujer con su hija en una relación heterosexual. Pero bueno, es una madre con una hija, con una relación con una otra persona. Spearlin fue la primera en abordar la conflictiva relación madre-hija, la laceración y el estrago de una hija con su madre y viceversa. En relación a cómo es el vínculo madre-hijo-varón, dice que es más erótica y menos íntima. Porque íntima lo va a usar como algo de muy adentro, muy familiar, de una gran profundidad, como les había dicho hace un momento. Habla del murmullo selvático de los cuerpos y la pasión. Claro, pues estamos hablando de la predípico, ¿no? Como esto viene desde antes y se genera este vínculo después cuando estos hijos están en la posibilidad de formar parejas externas por fuera del mundo familiar. Pero esto previo habla del mundo selvático de los cuerpos y la pasión antes de que Edipo regule con la ley, con sus prohibiciones. La relación íntima opuesta a la erótica habla de amor y de deseo, una intimidad tan familiar que provoca rivalidad frente al amor y el deseo libre de competencia y vil hostilidad. La hija y el hijo son bien distintos entonces para una madre. Lo que nombra es como para la hija una amorosa hostilidad. Dice, ¿qué pasa cuando en la familia falta el padre? A esto se refiere no solo que esté muerto, sino que no haya una figura paterna o una función paterna desarrollada. Entonces ahí dice, esa falta no es imprescindible que sea en la realidad, pues la falta puede no ser real, pero sí puede pasar que no haya reconocimiento o un simbólico para el padre, o al menos un frágil lugar. Y aquí un Edipo tradicional dice, no es tan tradicional lo que atañe a continuación, porque el artículo de amor maternal, la madre es la huella indeleble del varón, en la suegra el hijo es el partener del deseo de la madre. Partener del deseo de la madre. No es fácil para ella comprender el amor de una madre a otra mujer. Entonces dice que el psicoanálisis del deseo de madre, que nos conforma una figura de madre, la suegra, incestuosa e invasiva. Esta madre es la otra de la pareja del hijo. Ahora bien, desde el lugar del sujeto del inconsciente, próximo al desamparo del sujeto, tenemos esta escritura clínica, en donde la salida de la encrucijada del amor maternal sería una madre amorosa que termine por aceptar, sin envidia, la fortuna del amor de su hijo hacia esa otra. ¿Sí? Estar feliz porque ese hijo consiguió amar un amor hacia otra mujer. Ardua y difícil tarea, escribe, que puede ser que no se logre nunca plenamente. Spearlin y la bondad, pero no la ignorancia. Y si con la rivalidad, por ende, con la hostilidad, con la hija, y el exceso de erotización con el hijo, el destino de separación de las madres de sus hijos es incierto. Para Sabina, el matrimonio ideal es estar separado completamente de las familias de origen. Un ideal, y dice una guerra con un real. Su ideal, su pasión, su confusión y su decepción. Así es su vida. Ahora recuerdo que cuando ella estaba en análisis con Jung, una de las cuestiones que se planteaban entre Jung y el director de la institución donde ella estuvo internada, en Zurich, Bleuler, era la separación de su familia de origen. Era uno de los conceptos que querían trabajar, era correrla y que tuviera una vida independiente de su familia. Me hizo acordar esta cuestión de la separación de las madres. Bueno, acá habla de las madres como estorbo para el amor de sus hijas e hijos, las familias de origen como obstáculos en un proyecto propio de vida.
la otra desdoblada, la madre y la suegra, y eso es lo que ella habló. Después, para hablar de las amigas, dice que para eso utilizó sus diarios. Eh, bueno, acá lo compara con el texto de la feminidad de Freud de 1932, en donde también va a hablar Freud de la relación predípica, y la competencia madre con la hija y el tema del hombre con la hija. Y también en un punto se plantea por qué el suegro no entra en esta cuestión. Bueno, dice que el hombre ahí en ese lugar no entra en la misma competencia que la madre. Eh, Se interroga entonces desde el principio Spierrien sobre la diferencia entre los sexos. Ella era una artista, le gustaba la música y le gustaba el arte. Y una de las cosas que también dice al final de este texto es cuál era la relación del arte con la mujer, porque en esas épocas la mujer estaba más referida a lo interno de la familia, ¿no? De la casa, la crianza de los hijos, de compartir con su esposo. Entonces, era muy pensada la mujer como alguien muy receptiva a escuchar al otro, pero con poca salida y poca distribución hacia afuera, que era lo que necesitaba la creación artística. Entonces, ¿qué pasaba? La mujer no era que no tenía la capacidad de crear, y la creación estaba un poco dada en la creación de sus propios hijos, pero no tenía la salida que podemos encontrar ahora de una posibilidad artística. Entonces, ella, ¿dónde ubica el arte en la mujer? En los sueños. Y va a decir que el sueño es el único lugar donde la mujer puede ser creativa sin que haya ninguna represión externa. Puede soñar lo que quiera. Dice, hasta las menos dotadas son poetas. Dice, o es el inconsciente el que se comporta como un poeta. Y termina diciendo este texto, una niñita quiere, cual la madre, gozar del cuerpecito de su hermanito, una madre quiere a su hijo para sí y a su hija como rival, y para inmensa fortuna, el inconsciente les habita, es su poeta, o sea, la expresión poética de la mujer a través del desarrollo de sus sueños. Bueno, hasta acá es lo que pude tomar o rescatar de algo que podemos llegar a decir, algo de esto escribió Sabina. Más textos sobre ella no tenemos, al menos en español, quizás sí haya en otros idiomas. Bueno, y esto es más o menos el recorrido que quisimos hacer respecto de su vida para darla a conocer un poco más y despegarnos simplemente de esa relación que tuvo con Jung. Y también, bueno, sí, es importante el primer texto que ella escribió, más ligado a la pulsión de muerte, donde también se lo relaciona con una manera muy especial de nombrar la represión, pero creo que, bueno, hubo muchos desarrollos escritos y está bueno saber que los hubo y saber un poquito más de ella. Bueno, si querés abrimos un poco a la conversación, ¿te parece, Nancy? Y abrimos las preguntas. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Abran los micrófonos, por favor. Levanten la mano y abren los micrófonos. Bueno, mientras piensan, yo te quería preguntar algo, Vale. Esther. Me sorprendió porque si bien vos en el libro le das un lugar, ¿no? A este texto de Sabina que investiga la relación eh, predípica o de Edipo temprano, como lo llamamos, me llamó la atención, ¿no? El desarrollo bastante profundo que ella habla de dos cuestiones fundamentalmente, de, bueno, el Edipo temprano y la importancia de las palabras, porque Ujú. en ese tiempo no está todo lo que después va a ser la semiología, lo lingüística. Si bien sabemos todo el trabajo freudiano que hay en relación a la metáfora y a la metonimia, no condensación, desplazamiento, pero me pareció muy interesante, ¿no? Y cómo Ujú. desde tan temprano ella alude a la marca de las palabras que dejan inconsciente, de cómo son dichas esas palabras, tanto de la madre a los hijos como de los hijos a la madre, y de ese primer tiempo que si bien
bueno, si bien sabemos que está en una estructura donde el lugar del padre o el nombre del padre tiene que estar jugado, la investigación bastante profunda que ella hace de la relación del niño y la madre, ¿no? Sí, muy, Él muy es- profunda. Sí, Sí. Y el y no, interés por la palabra, ¿no? Porque eso, perdón, el interés por la palabra lo desarrolló más cuando viaja a Ginebra y se encuentra con Piaget, que había todo un movimiento más ligado a la psicología y desarrollo del niño y al lenguaje. Y en ese espacio ella empieza a abrirse más a estos conceptos. bueno, Pero pero es además, distinto. además va a Rusia y en Rusia también ahí es Claro, digamos, Claro, la cuna Vygotsky, de la lingüística, ¿no? La cuna exacto, de estos trabajos que nosotros después trabajamos tanto con los rusos, ¿no? exacto. Este, pienso que eso debe haber sido también una influencia bastante importante, porque ellos son pioneros en esto. Sí, sí, yo sí, porque me pensaba parece, esto, Estela, claro, sí, pensaba que más allá, porque trasciende un poco la dimensión de Piaget del tipo de inteligencias que Piaget va a desarrollar, más pensaba la influencia importante del formalismo ruso que ya estaba ahí conformándose, que debe haber sido un factor sí, importante que la habrá influenciado a tener en cuenta en estos análisis el el tema lenguaje. de las palabras, Ujú, ¿no? Ellos utilizaron sí, un montón la estructura de las palabras, la narrativa, bueno, todas las ujú. figuras retóricas de la palabra misma. Ella tiene un libro sobre una de sus hijas, Sí, sobre Renata, la primera. Renata. ¿Qué Lo que cuenta? pasa, ¿Toda su sí, historia de la niña? Renata cuenta la historia donde ella se pregunta sobre el nacimiento de un niño, ¿no? Y dice sobre el nacimiento del hombre. Cómo eran las fantasías de esa hija o los fantasmas que ella hablaba la niña respecto de que era el nacimiento. A mí me parece interesante rescatar cómo ella toma las influencias, ¿no? De otros en esto de no trabajar sola, porque vos fíjate que cuando estaba con Jung tomó mucho de las referencias de Jung y a Jung también lo ayudó a desarrollar su teoría. Luego viaja a Ginebra, se encuentra con Piaget, luego viaja a Rusia, se encuentra con eh, estas grandes Formalista. figuras rusas, digo, fue tomando de la lingüística, no se encerró nunca a un concepto propio cerrado, sino que fue trabajando con otros y haciendo apertura de los conceptos, ¿no? Más allá de su clínica y las cuestiones que ella fue descubriendo y abriendo en su trabajo, que también tiene que ver con estas teorías. Sí, sobre el texto de la hija no tengo más registro, que sí que hablaba sobre las fantasías infantiles respecto al nacimiento de un niño y que Piaget también lo usó porque trabajó con ella y lo presentó en un congreso sobre el simbolismo, habló Piaget. Entonces me parece interesante cómo otros se fueron acomodando con estos conceptos y haciendo teoría propia también, ¿no? Buenísimo. Esther, vos podés más o menos situar cuando ella introduce el concepto del devenir de la destrucción y lo une toda la dimensión de la pulsión sexual, esta dimensión también de la destrucción, como que esto está separado de lo que es la destrucción concreta, porque bueno, después tuvo una Sí, vida sí. pasional y Exacto. trágica, pero me parece que este concepto es diferente a la destrucción del cuerpo, por ejemplo, ¿no? No, eso tiene que ver más con el goce, tiene que ver más con la pulsión, en tanto la muerte concreta. Tiene más que ver como cuando alguien disfruta de algo y a su vez está todo este dolor, ¿no? Pero en la vida, no estamos hablando de la muerte real. Sí, sí, tiene que ver más que una cuestión de goce, de sufrimiento. Dentro de algo que se supone placentero, tiene cierto componente que hace con el sufrimiento y el dolor. Es importantísimo, porque uno después queda verdaderamente impactada, como vos contaste, que, bueno, que primero su familia que era tomada por la Revolución Rusa y asesinada, y después por Hitler, digo, bueno, más allá de ese final trágico que ella tuvo,
el concepto que ella vislumbra, ¿no? Seguramente bueno, porque está muy atenta también a su subjetividad, es en relación al goce, ¿no? Esta Exacto. dimensión que ahí Ujú, sí, aparece. Y en eso me parece un concepto verdaderamente visionario para después lo que va a ser el desarrollo de Freud y de Lacan mismo. sí, sí. Inclusive en este final que ella plantea en su diario, ¿no? Seguir hasta el final, no frenar por nada, seguir su idea, su ideal, sus intenciones. También hay algo de ese goce y de esa apertura a avanzar más allá del dolor que le pueda provocar estar haciendo lo que hace o estar donde esté, ¿no? Y todos los recorridos y los movimientos que hizo de un país al otro, tratando de encontrar su lugar. E inclusive he leído, bueno, porque yo seguí avanzando en la lectura después del libro y encontré que no queda claro que la segunda hija sea su hija, porque parece que ella tampoco estuvo tanto tiempo con su marido, con el papá de Renata, y este hombre parece que en un momento se distancia y vuelve con una hija a la que llaman Eva, y ella la cría. Entonces realmente no me queda claro, pero sí se dedicó a esa hija y la cuidó como propia. Sí, tuvo avatares de vida muy complejos, pero la creación, la creatividad, el desarrollo fue impresionante. O esto que dicen, ¿no? Que aunque sea una mujer muy reprimida en sus deseos o sus intereses, tiene los sueños. Y los sueños no se los va a quitar nadie. Y ahí sí puede ser su propia poeta, ¿no? Siempre hay un lugar. Interesante ese punto, muy interesante en relación a el inconsciente, ¿no? Que el inconsciente Sí, es poeta, claro. es poesía. Ujú, Y abrió a todos los temas realmente, porque ella trabajó en todos los temas, la relación de la madre con el hijo varón, con la hija mujer, la relación entre, digamos, los otros familiares, abrió a lo femenino, el niño, digamos, y lo hizo, digamos, hizo extensión de esto en sus escritos y entonces creo que hubo una apertura también, digamos como una apertura más masiva, más pública, ¿no? sí. E De- inclusive ese trabajo sobre la fobia, que sería lindo recuperarlo, no sé dónde se puede obtener, pero hay un trabajo sobre la fobia de un niño, Que en relación me al llamó la animal. atención, sí. En relación Ujú, a ese tema, me parece muy importante esto que nosotros habíamos trabajado mucho cuando empezamos, sin saber que íbamos a terminar en un libro, el tema de cómo encontrar los materiales de estas mujeres que no eran tan fáciles, porque Sabina por ahí uno lo conocía porque tuvo relación con Jung y entonces ahí Freud tuvo claro, que salvar las papas, sacar las papas al fuego, digamos, por esta relación que se iba de lo que era la transferencia, ¿no es cierto? Que eso no era la transferencia. Este, pero no, era transferencia realmente erótica. claro, bueno, estaba fuera de lo que es una transferencia, y que le dio posibilidad también a Freud a hacer, porque Freud tiene muchos trabajos sobre la transferencia, incluso, Exactamente. como dijimos la vez pasada, también Lacan, que colocó un Ujú, seminario entero sobre la transferencia, por la exacto. importancia que tiene en el acto analítico. Pero bueno, esto que, digamos, de los materiales que tuvimos que hacer bastante trabajo para investigar, hacer un trabajo de investigación que me pareció muy interesante para encontrar todo eso. Fíjate que ahora vos encontrás más material de que el que teníamos en aquel momento cuando empezamos a trabajar estas mujeres. Empezamos en 2019 y Por eso, aparecieron más entonces cosas de eso. fíjate, Ahora, claro. claro, por ejemplo, esto que yo les comentaba, que se llama sobre los trabajos del amor maternal, el amor, la suegra,
Esto fue gracias a las conexiones de internet, porque con mi amiga Violén Fuapúpulo, directora de la Facultad Lalangue, me hizo el contacto con Elena, eh, Elena Bravo Ceniceros, que es mexicana, y también están trabajando las mujeres de pioneras. Entonces ella por WhatsApp me pasó este texto en castellano que yo no lo tenía, lo pude imprimir y leer. O sea, es fabuloso esta posibilidad de conexión y ampliar textos, ¿no? Y yo le pasé un texto de Ana Freud sobre la guerra de los niños, o sea, proveernos, nutrirnos de textos que cada una tiene, poder saber un poco más de ellas. Es apasionante, interesante saber todo este desarrollo y además saber sobre su escritura, ¿no? Porque tenemos la biografía, pero saber cómo escribían, a qué se referían con sus escritos, también es muy valioso. Y además el traslado que hacían de un país al otro, de una ciudad a la otra, Sí, en esa época que lo hacían en tren, se trasladaban en tren con todas las dificultades que había y el tiempo exacto, que se tardaba y la espera de ir de una ciudad para la otra, sí, en los sí, intervalos de un tren al otro, ¿no? Eso es una cosa exacto, bastante importante que hemos visto en todas las mujeres estas que trabajamos, cómo se trasladaban en una Europa en los distintos momentos, etapas bélicas, en la Primera Guerra Mundial, entre guerras, en la Segunda, Claro. además de los problemas de conflicto de las distintas ciudades. Eh, exacto. Bueno, o vos sea, fíjate que ella estuvo en Rusia antes, eso no me olvidé de decirles, antes de que ella se vaya a instalar en Rusia, cuando ella estaba en Viena, viaja por un tiempito corto a Rusia para dar un seminario sobre la psicología infantil y vuelve a Viena. Se hacía estos movimientos, iba, daba cursos, sí, volvía, se fue claro, directo a Rusia sin haber ido nunca más. Veía a su sí. familia, supongo, y daba cursos, seminarios. Sí, sí, todo un movimiento impresionante, con eso, como vos decís, entre guerras. Bueno, a Ana Freud también le pasó de 18 años salir de su Viena, ir a Londres, se arma la guerra, no puede volver, tiene que recorrer con el embajador, regresar a Austria, pero para eso tuvo que pasar por barcos, trenes, no sé, un montón de cuestiones para llegar de nuevo a Viena. Y no temieron este movimiento. Claro. A Eh, mí me llamó la atención, no sé si, al menos la versión de la película, ¿no? Como ficción, pero esta posición que vos algo ubicaste ahí de que ella no claudicaba y seguía hasta el final, ¿no? Con su posición, porque al menos en la película, cuando entran los nazis, ella no firma, no claudica, o sea, después, claro, se le viene encima, digamos, toda la fiereza, ¿no? De los que le invaden, le destruyen todo su lugar de trabajo, ¿no? Pero ahí ella, digamos, no claudica, ¿no? O sea, No, wow, qué posición. Ahí, pero bueno, un poco como ustedes comentan, es lo que se veía viendo en toda su vida, ¿no? claro, sí, sí. porque yo no, por eso yo le pregunté a Esther un poco, porque en verdad ella tuvo esta contingencia de pasar por, bueno, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y bueno, toda la Revolución Rusa. Yo digo, bueno, esta fue la contingencia que le tocó y ninguna de estas mujeres claudicaba en su deseo. Pero me No, parece que es distinto, por eso le preguntaba a Esther cómo lo había situado. Bueno, esta dimensión que es la contingencia que le tocó verdaderamente dramática, ¿no? Con lo que ella descubre en su clínica y seguramente también en su propio análisis, que está en la pulsión sexual y se pregunta por qué no va a estar la pulsión de destrucción, pero no es esta contingencia que pasa, porque nosotros sabemos que
la pulsión de destrucción o pulsión de muerte, después va a hablar Freud, bueno, está ligada a cada acto de nuestras vidas, están enlazadas la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y hasta un acto erótico necesita de la pulsión de destrucción, ¿no? Y por eso Exactamente. le hacía la diferencia, le preguntaba cómo lo había Claro, evaluado una claro. dimensión, una contingencia dramática, como ha tenido ella, y una muerte dramática que a uno le impacta, y el descubrimiento de estas dos líbidos, o estas dos Ujú. fuerzas, o estas dos pulsiones que Sí, nos habitan. exactamente. Recién hemos recibido un saludo de Roger, si lo tenés ahí, Y de sí, Fernanda, no logré leerla toda. de Colombia creo, que es docente de la universidad. Yo Bueno, sí, pensaba, Espérame eh, desconectar. Hola, Ay, Karina, ¿cuánto ya viviendo acá? Elinor, perdón. 2 años. Yo la última vez que le hice la visita a su merced fue a Tranquilo. no se entiende mucho. no, no sé de dónde viene. Bueno, decías Pilar, Pilar, ¿ibas a hablar? ¿Ibas a preguntar algo? ¿Ibas a hablar? sí, Esther, primero decirte que qué gusto haber conocido tanto acerca de esta mujer, la verdad que una sorpresa hermosa, realmente. No, y me quedé pensando que em, la transferencia que ella hace con el psicoanálisis y con el inconsciente me parece que es tan fuerte, que es lo que de alguna manera digo, hablábamos de esa lucha que no cede, no cede. Por ahí eso es lo que a ella le salvó la vida en algún punto, exacto, que le dio alguna existencia, que si no iba a quedar devorada por algún goce, con el que llega ujú, Jung, supongamos, ¿no? Y a pesar exacto, del tropiezo con esa transferencia erótica, Claro. en tanto humano, digamos, no pongamos juicio de valor sobre lo que sucedió ujú, ahí. sí, ¿No? sí, Digo, está bien, no fue una transferencia operativa, analítica o que sirvió, bueno, y gracias a la intervención de Freud, ella arma una transferencia con el análisis, creo que a partir de, que me da la sensación que es lo que a ella le permite conservar esa posición tan férrea, ¿no? Me parece que un poco ella encuentra ahí en el psicoanálisis un poco su lugar y es lo que le permite por lo que te fui escuchando, ¿no? Porque sí, realmente cuando hacer una vos vida, hablas de la vida de ella y todo lo que ella escribió y uno dice, wow, qué corajuda esta mujer, ¿no? exacto, Y, y al mismo tiempo pensaba, bueno, fue su existencia, ¿no? Y gracias, exacto. Y ¿no? sí, Porque gracias por ahora, todo lo ahora que hizo. podemos, claro, claro. Encontró un Hermosa, vi sostén la ahí, ¿no? película. Un sostén, claro. Sí, Sí, a mí tremendo. mientras escuchaba pensaba, ¿no? Por ahí esta transferencia a ella le salva la vida, digamos, de Y algún siempre modo. Si quedó no, que conectada a quedaba Freud. llevada puesta por este goce, no sé, intrafamiliar, edípico. Muy interesante esto de que estaban trabajando sobre la separación entre... Tenía ganas de preguntar, ahora me acordé, tenía ganas de preguntarte un poquito más cómo era esto que trabajaban con Jung y Bloiler, esto de la posibilidad de... Si sabías algún datito más, Y eso lo he o leído por del qué. libro del colega australiano, que les comentaba la semana Ah, sí. pasada, del libro sobre Sabina, donde él pone cómo se desarrolla el fin de análisis y la posibilidad de despegarse de ese análisis a través de la escritura. Y él nombra que Claro. ambos estaban muy interesados porque se ve que la madre era muy invasiva. Entonces trataban de abrir un poco y que ella se pudiera hacer una vida independiente de esa madre. Más con el estrago que había muerto la hermana, bueno, si bien, bueno, en las épocas donde no habían los antibióticos necesarios y los niños morían muy jovencitos porque no había cómo tratarlos, Claro, pero bueno, el dolor de ella, porque quedaron 3 hermanos varones, pero ella tenía esa hermanita que muere. Y ahí, bueno, hay un texto, ¿no? El de este que les leí, del hermano, de la hermana que quería el cuerpecito del hermano para acariciarlo, tocarlo. Sí.
ella creo que pasaba por ahí, ¿no? La intensidad de esa madre, abrir un La poquito un espacio, intensidad, claro. claro. Toda la Sí, investigación de las madres, de las mujeres y las madres de los varones, me hacía acordar un poco a lo que después va a ser todo el estructuralismo de Levi Strauss, ¿no? La dimensión ahí de, bueno, de que es necesario la separación en última instancia, pues si no, ya sea fundamentalmente da como, el psicoanálisis da como lo más incestuoso la madre con el niño, fundamentalmente, ¿no? Por eso la dimensión de el lugar más diabólico de la suegra, de alguna forma, y bueno, lo femenino teniendo que lograrse a partir de separar el lugar de la otra para poder ser madre y esposa, o exacto, madre y mujer, por alguna forma. Me hacía sí, acordar a los intercambios de mujeres, ¿no? Del estructuralismo. Ahí claro. Estela nos puede contar un poco más, pero muy interesante y muy, lo que más me sorprende, cómo en Germen toca un montón de puntos que después van a tener un desarrollo extraordinario en todo el psicoanálisis, ¿no? Sí, En es Germen, también importante, ¿no? Esta cuestión de ese don de la madre de poder correrse de esa rivalidad y de ese sí, amor con la hija y ese amor incestuoso con el hijo, ¿no? Esto que dice, bueno, podría ser posible, siempre algo de eso va a quedar, no del todo se va a ir, pero bueno, permitir al hijo abrirse y disfrutar o ser feliz con ese amor de ambos hijos, con esas otras personas que entran a sus vidas. En relación a esto que decías, Nancy, Levi Strauss ha trabajado mucho con las comunidades Sí, y ellos tenían férrea la división. La división, cuando los chicos llegaban a una edad, los varones se iban de ujú, la casa, de la claro, familia, digamos, donde quedaba la madre, la hermana, y entonces ya era, como es esta del deseo incestuoso, ¿no? Que hay que poner tantas barreras. Eh, claro. y bueno, y, La y yo me sociedad acuerdo, acotaba y un goce materno, quedaba, claro, claro, claro. pero me llamaba tanto la atención hay una frase que no me lo olvido nunca que decía que el varón hasta tiene que evitar las huellas de su hermana en la Ah, arena, claro, no ¿no? pisar las huellas, Las no huellas pisar. las huellas que deja en la arena. ¿Hasta dónde, no? Esta cosa incestuosa, esa tendencia, ¿no? Del deseo incestuoso. Y entonces, bueno, dividía bien, hasta tal edad se iban y se alejaban los varones de las mujeres, de la madre y de las hermanas mujeres. Sí, realmente es un punto Importante. interesante, ¿no? Sí, sí. Y porque las es a diferencias partir entre ambas suegras, ¿no? Estas dos mujeres con esos dos hijos. Bueno, porque además ya sabemos que la relación de las mujeres con los hijos varones es muy distinta con la mujer con las hijas Claro, mujeres también. O sea, hay una diferencia bastante grande. Es cierto, en eso ha sido porque en el 30 y pico Freud trabaja todo, bueno, un poco antes también ya empieza a vislumbrar toda la dimensión de el lazo de la niña con la madre, cómo se separa de la madre con hostilidad para dirigirse al padre ya de muy pequeña. En cambio el varón claro, no, el varón tiene que hacer un corte determinado en defensa de su narcisismo, de alguna manera. claro. Se tiene que separar de la madre en defensa del narcisismo, no pasa por esa hostilidad con la madre. El varón, pues a No partir del tiene que hacer amor a cambio de la objeto. perfección, que tiene que eh, Claro, separarse.
Así que en la mujer, en el hombre va a ser mucho más determinante por la ley del padre que o se separa o pierde la potencia, punto. La mujer no, es todo la hostilidad que después la hereda al padre, que después la hereda al marido y la pucha ahí, ¿no? Digo, eh, Experiencia. qué visionaria o qué observadora de la subjetividad humana era Sabina, Ujú. que pudo Ujú. hablar de estas cuestiones que después, bueno, hoy hablamos de esto en psicoanálisis, porque la verdad que como que vos Esther decías, bueno, algo queda, obvio que algo de ese incestuoso tiene que quedar absolutamente Y reprimido, sí, pero el goce algo sí. hunde sus raíces en ese deseo incestuoso. Claro. Tiene que Exacto. estar prohibido, perdido, lo que quiera, pero hunde sus raíces en ese deseo Y incestuoso. sí, exactamente, está ahí. Claro, no está sin eso. No es Me pareció imposible que sea. interesante también esto que ella también escribe, por eso llama la atención también que ella tocaba todos los temas, incluso la del arte. Porque no nos Ujú. olvidemos que todas las mujeres que han estado en relación al arte muchas veces ponían su producción con el nombre del marido, no se Exactamente. lograba. El otro Sí. día, con el tema también de Luandre Salomé, que lo vamos a comenzar la semana próxima, que ella va a ver a Tolstói también a Rusia, y la mujer, Sofía Vers, escribía, pero todos los escritos que tiene, el diario, todo lo que ha escrito, no sé, hasta hace, no me acuerdo de en qué año, como 100 años después, se descubrió y se pudo leer, ¿no? Lo que ella había escrito, por ejemplo. Y ya sabemos que Alma Mahler, nosotros hemos trabajado, y Olga de Sant Esteban, nuestra directora, la que fue nuestra directora hasta el año pasado, fue, digamos, la que trabajó muchísimo estas mujeres que al lado de sus maridos quedaban totalmente en las sombras y tenían mucha producción. Ejemplo, Alma Mahler, ¿no? Que escribía Claro. música, y muchas mujeres. Sí, sí. Así que el tema del arte también es un tema Sí, interesante. exactamente, pero vos fíjate también que también en el psicoanálisis, Erwin von Helmut en principio escribía como doctor Helmut y no ponía que Claro. era una mujer la que escribía. No solo en el arte, también en la escritura del psicoanálisis usaba un nombre más indefinido como que fuera hombre, no más sin Sí. nombrar que era una mujer la que escribía. Pero Sí, justamente me llamaba la atención que esta que voy a hablar de lo Andrés Salomé, sí, su primer trabajo lo puso con el nombre de varón, no lo puso claro, con su propio nombre, ella que era tan, tan no, liberal. tan antiliberal, que no se ataba a las convenciones sociales, ¿no? Pero ella, el primer escrito también lo puso con nombre varón, de hombre. Claro. No Bueno, podía ser leído quizá de otra manera, ¿no? Porque si no no le leerían si era Era de una muy mujer. jovencita, No. pero sí, Habría esa, que ver si las editoriales, por algunas películas que he visto, no tomaban escrituras de mujeres. sí. Tenían que aparecer como varones para llevar una editorial y recibir que su escrito fuera publicado. me gustaría lo que un poco tomaba Pilar, ¿no? Yo creo que sí, Pilar, algo de la transferencia, porque vos fíjate que ella internada descubre los textos freudianos y la interpretación de los sueños, y después se transforma, pensemos la época, que no Claro. era común una mujer estudiara medicina, o sea que después ella
comienza a estudiar medicina y bueno, para dedicarse en la psiquiatría. Así que verdaderamente habrá sido esa transferencia al psicoanálisis, como lo llamaste vos, la que dio la causa de su vida, ¿no? Y dejó Claro, todas estas sí, marcas. claro. Eh, Ujú. Pensemos, internada en un manicomio, encontrándose con lo de la obra freudiana y decidiendo ponerse a estudiar medicina en una época donde las mujeres no lo tenían permitido prácticamente, porque era muy Sí, difícil. Así que en ese sentido, seguramente eso la salvó, eh, esa sí, transferencia al psicoanálisis. Me parece claro. muy interesante este punto para no quedarnos con esta terminación de su vida tan trágica y Sí, esta pulsión de muerte, ¿no? Que Claro, la habitaba y bueno, verlo de este otro lado, creo que sí, eh, sí, que la podemos ubicar de una manera mejor a ella. sí, exacto. Por eso no porque quise terminar tampoco con ese final y de contar cómo eran sus escritos, dándole esta otra vuelta, porque en realidad si ella quería estudiar medicina, lo descubrió antes de entrar a la clínica y bueno, ahí ya le dio la característica del psicoanálisis, ¿no? Ubicarlo en relación desde su transferencia ligada al psicoanálisis. Sí, claro que le dio una vida, una posibilidad de vida, ¿no? De claro, desarrollo. Sí, sí, de desarrollar y tener una vida. yo creo que Sí. sí, que hay que, decimos, separar la contingencia que le tocó morir. Claro. Bueno, qué sé yo, la primera, piense que pasó una, dos guerras y es la entrada de Hitler que las asesina. Bueno, qué sé yo, eso no era, no, va más allá de todo este desarrollo que ella nos ofrece. Es una Ujú. contingencia que le tocó en la vida. Y la pulsión de destrucción o la pulsión de muerte está en todo sujeto. Este es el Exacto, gran descubrimiento freudiano, que no hay pulsión de vida sin pulsión de muerte. Eh, exacto. es la forma y que es también necesario en la constitución subjetiva, va a ser esto el goce, ¿no? De alguna manera. Ujú. Puede ser el goce incestuoso que te lleve al incesto, o puede ser el goce de la vida, que es plus de Exacto. goce, pero en última instancia se trata del goce, ¿no? De la Ujú. pulsión. Ahí. Sí, 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 A mí me, concuerdo con a mí me separarla parece que, a mí me parece justamente que toda la creación literaria y teórica de ella justamente habla de su pulsión de vida, de su apuesta. a la vida. Sí, Y a mí me además, parece que sí, además, a la construcción, ¿no? Digo, a Sí. ligar, justamente, ¿no? Ligar a Como, su como relación con... enseñaba Freud, ¿no? La Claro, pulsión de vida exactamente, liga. y Y en me el parece que sí. Sí, no decía, Es, y en el punto de la escritura, ¿no? Como que la escritura es un elemento que salva. Y ella sí, escribió mucho, sí. entonces esto también es importante. Viste que nosotros nombramos que en la reunión anterior que Freud le dice escriba cuando ella le pide Claro. leerlo para salir de su vínculo con Jung y él le dice escriba y ella ahí empieza a escribir y empieza a través de la poesía Mm, a salir de esa relación con su analista, ¿no? Empieza con la poesía, después sigue con escritos diarios donde habla a sus pacientes, empieza a hablar de la clínica, empieza a escribir sobre estas teorías que ella va construyendo, y es la escritura, ¿no? La que la saca y la sí. lleva a continuar su vida. Y la música, ¿no? Tomemos también del arte porque le interesaba ah, mucho la música. bueno, ah, todo proceso de sublimación. Sí, Ahora, exactamente. sí, yo creo que la pulsión hay que considerar estas dos dimensiones. Para cualquier acto psíquico van a estar las Ujú. dos. Claro, Para un acto sexual también va a jugarse. Si no se juega algo de la pulsión de destrucción, no hay orgasmo, chica, así claro. nomás. O sea que algo de
esto que está muy lejos después de la destrucción suelta. Digo, en cada acto de la vida se juegan las dos pulsiones, en Claro, el mejor de los casos enlazadas, ¿no? esto Eh, también lo podés encontrar en su escrito. En su escrito muestra qué pasa con la sexualidad. Ahí está Petit Mort. Sí. El escrito de ella habla de esto, justamente en la sexualidad, que están estos desarrollos, ¿no? De las dos pulsiones. Sí, la exactamente. pequeña muerte, como decía Carlos. La Petit Amor, sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Porque le preguntamos de todo a Esther hoy. Bueno, voy a aprovechar la oportunidad para invitarlos la semana que viene, que va a estar Estela María Díaz de Lurachi presentando a Lu Andrea Salomé. Es otra analista divina. La verdad que es otra analista que, bueno, aparte de ser ella físicamente divina, bueno, musa de Freud, sin lugar a dudas, y con un antecedente en la escritura y, como muy importante que le permitió entrar un poco, esto es lo que decías, Estela, ella tenía una dimensión, una conexión con su inconsciente poético que después le permitió una clínica muy interesante, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Y ella a los 50 años, 50 y algo, recién llega a Freud, ¿no es cierto? Ella tenía toda una vida de la Claro, filosofía. En la claro, filosofía, había escrito mucho, escribió el erotismo femenino Claro. también. antes de llegar a Freud incluso. Sí. Así que sí, muy No interesante. cuentes todo, no cuentes todo si dejamos Bueno, para No spoileemos. los invitamos para la semana que viene y empezamos con eso. Está muy Algo más interesante. que nos dice, hay un mensaje de la sección clínica, que el espacio que sigue es la sección clínica, pero si quieren quedarse ahí, hay que hacer una inscripción al mail de la escuela, si quieren quedarse, en los que quieran estar en la sección clínica. Bueno, No, este es un Hay una espacio gran... abierto, el otro tiene que estar inscripto, no se pueden claro. quedar. Así que bueno, lo esperamos el viernes bueno, que viene. hay Eh, unos saludos, si quieres ver. ¿Cómo? Hay un saludo, recién están un saludo De lindo para ver. Maricel. No, anterior. Sí, Ah. Maricel le agradece. léelo si querés, ¿lo tenés? A ver, Léelo. espera. Ay, me fui. Espera. A ver, ahora lo busco. Gracias, Esther, por compartir tus conocimientos. Sin duda, el arte sana. Es verdad, el arte ayuda a sanar. Bueno, muy bien. También había otro comentario que estaba desde Colombia. ¿Quiénes Sí. están acá invitados por la lounge? A ver, levanten la mano, así tenemos una idea de la universidad. Mm. Una, dos, bueno, dos personas, porque el otro día nos No, preguntábamos, hay más, tres, pero están tres, sin tres cámara. Hay más personas. gente. No, hay más, pero están sin cámara. Bueno, entonces, bueno, entonces los invitamos el viernes que viene a las 17, como es nuestro horario de encuentro, y vamos a seguir con esta investigación apasionante con Estela, que tiene un trabajo precioso. Bueno, hasta luego.